El café se enfrió en la mesa. Argentina se cobra la revancha de la Bombonera y derrota en Montevideo a Uruguay por un partido más del clásico rioplatense. Punto y aparte el rol protagónico que ha tomado Thiago Almada en este partido. La apuesta de Scaloni, que tuvo dos grandes facetas en el juego. ¿Por qué? Porque en el primer tiempo dio una mano a la recuperación, ciertamente poco acostumbrado a la defensa, y en el segundo tiempo, cuando la pelota le perteneció más a Argentina, empezó a ganar por su sector y a exigir a Rochet hasta que logró quebrarlo con su golazo para romper la paridad del marcador. Y creo que para los que veníamos siguiéndolo desde Vélez Sarsfield, desde el Sudamericano Sub-20 2023, desde la Libertadores incluso, donde carrea al Botafogo junto a sus compañeros, y verlo además con ese fútbol potrero característico de él, no nos termina causando una sorpresa gigante, porque entendemos la capacidad suya de desnivelar el partido, como ayer en Uruguay, inquieto en el terreno, atrevido en la gambeta y con una pegada de envidiar. Eso es uno. Después, en el partido en general, diría que Argentina se puede moldear acorde al rival que tiene enfrente. ¿Por qué? Porque en el Centenario no hubo un dominio total, sino estratégico. Se esperó a que Uruguay atacara con la pelota para romper con pases hacia adelante, no siempre claros, con algunos desajustes, especialmente en el primer tramo, que derivaron en insinuaciones pero sin tanto vértigo. Más la búsqueda era la siguiente: que Uruguay pisara la cuerda de la trampa y sácate, romper en velocidad, y aprovechando a Julián Álvarez, que quiero hacer un apartado con la araña que pica, porque se lo notó incómodo a la hora de ser el único 9 del equipo. Se ve que no es un delantero referencia como Lautaro Martínez, pero Scaloni supo cómo reinventar su posición durante el partido, por ejemplo, tirándolo un poco más atrás para asociarse con sus compañeros. Esto rápidamente influyó en el juego, siendo él quien asistió a muchos de los suyos, a McAllister, a Thiago Almada. En un momento Julián pasó a ser el enganche de Argentina. A veces debía bajar demasiado para tomar contacto con la pelota, y ese fue el rol suyo en el Centenario, porque después, como atacante, realmente no tuvo muchas ocasiones en cara al arco de Rochet. Pero bueno, siguiendo con el partido, si tuviésemos que explicar una gran razón de por qué el marcador no tuvo un resultado más holgado o con mayor diferencia, la respuesta la tienes en 6 palabras: Rochet, el arquero del Inter de Porto Alegre, que desde la previa les había dicho que no ataja desde el año pasado por lesión. Sin embargo, no se sintió esa inactividad. A Thiago Almada durante casi todo el partido le ahogó ocasiones de gol y se estaba convirtiendo en su verdugo. Sí, este arquero que no atajaba desde el año pasado. Pero bueno, gente, paso ahora con Uruguay, porque siento que he hablado más de Argentina. Y a ver, ¿qué puedo decir de la celeste? Uruguay estilaba más sus intenciones por ambas bandas, ¿ok? Hubo buenas asociaciones con las trepadas de los laterales: Matías Olivera, que construyó más de una pared, y Naitán Nández, que fue más expeditivo y explosivo para llegar hasta la línea de fondo. Por otro lado, Ronald Araujo fue la opción para la salida desde la línea de fondo, y Bentancur la manija para la conexión entre el sector defensivo y ofensivo de Uruguay. Para mí, la chamba que te hace Bentancur no lo ves en otro uruguayo, y lo considero de más infravalorado. Claro, estoy hablando de su primer tiempo, porque en el segundo casi no entró en contacto con la pelota. Después, por ambas bandas también, Pelistri, Maxi Araujo estuvieron movedizos, quizás le faltó ensayar más diagonales, y Darwin Núñez estuvo muy colaborativo saliendo del área para hacerse de la pelota e incluso llegar a cerrar la banda en el sector de la defensa. Te resumo esto de Uruguay, porque lo mejor que yo vi de la celeste fue íntegramente el primer tiempo. Un equipo más propositivo, más profundo por las bandas, pero sin ese punch final que hiciera desnivelar el partido. Es cierto, por caso, que cuando Valverde intentaba desde fuera del área, o cuando De la Cruz tomó la pelota, entonces Uruguay arrinconó a Argentina. Más el bloque bajo de los de Scaloni hizo que cada acción de peligro rebotaran, sea en los pies del Cuti Romero o de Nico Tamendi. Todo
todos los centros que caían eran despejados de inmediato. Así acababa el primer tiempo. Les diría que fue un periodo soporífero, si quieres llamarle. ¿Por qué? ¿Por qué digo que fue soporífero? Y es que ambas selecciones por ahí y no se alinearon al libreto que por ahí solían tener. A ver, que se respetaron bastante en este primer capítulo. Argentina jugando más al estilo de Simeone en el Atleti, replegado y a contragolpear. Se paró con un 4-4-1-1 con Enzo Fernández parado sobre Rodrigo Bentancur y con Julián Álvarez como único delantero y se tiró atrás. Periodo donde Uruguay gobierna en la posesión del balón. Y justamente hablando de Uruguay, tampoco tuvo esa furia usual que suele tener cuando hace de local en el Centenario. Tuvo sí mayor ambición, es cierto, pero no fue desmedido en la búsqueda. Como digo, se respetaban ambas selecciones y cuando dos selecciones se respetan, el partido en consecuencia es una bosta, tedioso. Pero bien, yendo al segundo tiempo, Argentina mejoró en relación al primer tiempo. Uruguay, por el contrario, tuvo a Rochet en su máxima figura. Con eso ya te dije todo de Uruguay en este segundo capítulo. Rochet le ahogó el grito de gol a Guido Simeone, a Almada más de una vez, pero la tercera es la vencida y Almada fusila a Rochet para poner el primero y único del partido. La realidad cambió en esta segunda parte. Argentina jugó más en el campo de Uruguay, además de ya no sufrir atrás, pero solo le faltó eso, meter los goles para coronar un enorme juego que estaba siendo difícil y ante un rival tan respetable como la Celeste. Argentina venció 1-0 Uruguay de visitante y si viste uno de los videos anteriores, Uruguay no puede ganarle a Argentina como local desde el año 2013. Por otra parte, punteros, 28 puntos, deportivamente recontra clasificados, matemáticamente todavía no, y es algo que podría oficializarse el próximo martes, porque al albiceleste le falta solo un punto para clasificar a la Copa del Mundo 2026 y de Montevideo vamos al estadio Casablanca de la Liga de Quito, porque Ecuador venció 2-1 a Venezuela en lo que yo llamaría el resultado más engañoso en la historia de la humanidad. Y tú que has visto el partido me vas a dar la mano derecha si te digo que en este encuentro tranquilamente pudo haber acabado 5-0 y no pasaba nada. Ecuador le pasó el tractor por arriba a Venezuela, lo aplastó, lo meó. Nunca en esta eliminatoria había un equipo de Batista siendo tan sometido como se vio el día de ayer. Y es que si alguna virtud le encuentro a la Vinotinto es que casi siempre te deja cara a la victoria. No es fácil vencer a Venezuela. O ya, el partido en el Alto con Bolivia, esa te la paso. Pero es que lo de Ecuador fue escuela de fútbol. Lo de Ecuador fue pases a profundidad, sociedades a primer toque, un mediocampo bastante técnico y calidoso, y cuando no hay manera de generar alguna asociación, crean alguna individualidad para meterse al área con el balón. Y yo quiero insistir con el medio campo, empezando por el Niño Moy, el mejor de Ecuador y presente para desactivar el sistema defensivo de los venezolanos, dueño de la pelota quieta e impecable en el robo de la pelota. A su vez, Alan Franco siempre se mostró combativo en las dos posiciones en las que le tocó jugar, porque hubo dos. Primero se ubicó como volante por derecha y luego jugó como lateral. Estuvo presto siempre para apoyar en la labor defensiva. También Pedro Vite fue otro de los puntos altos de este equipo de Becachese para hacer el nexo entre la medular y el ataque, que además de ponerle la asistencia a Ener Valencia, se entendió muy bien con Moisés Caicedo, que insisto nuevamente con el equipo. Es increíble cómo juega Ecuador, que si daba una leve sensación de que estaban puliendo lo que tanto padecieron. Hablo del sector ofensivo, que siempre decíamos esto, Ecuador defiende bien, pero ataca mal. Bueno, con Venezuela parecía que eso se estaba puliendo, pero si realmente fuera cierto, Ecuador debió haber goleado y no lo hizo. Todavía queda mejorar la precisión y lo dije en su momento. En cuanto Ecuador tenga un ataque como la gente, tranquilamente puede empezar a ser una selección dominante en la región. Ya tienen a la mejor defensa, pero dale un poco de ataque, un poquito nada más y olvídate. Después está Ener Valencia, el mayor goleador en la historia de la selección ecuatoriana, cuya relación con los ecuatorianos es de amor-odio. Lo recontraputearon e insultaron hace no más de un año, me acuerdo muy bien, y hoy se va cambiado pero aplaudido del estadio ante la mirada de miles de
hinchas. Tiene periodos donde te hace renegar y periodos como estos donde se convierte el héroe de la selección. Cerquísima de marcar el hat-trick si no fuese porque Romo es un loco atajando penales, ¿no? Es que en el último año yo ya le perdí la cuenta de cuántos penales ya lleva atajando Romo. Realmente cuando Ener se paró al frente de él vi más probabilidades de que lo erre a que realmente pueda convertir. El arquero de Venezuela, si algo hace bien, es eso. Bueno, gente, no considero que pueda extender más esto el partido. Les hablo de un partido que fue un monólogo para los ecuatorianos desde el minuto 1 hasta que el árbitro pitó el final, salvo por ese desliz donde descuenta Cádiz tras lesionarle el dedo a Galíndez. Todo el partido fue para Ecuador en sus distintas facetas. ¿Por qué digo distintas facetas? Porque Ecuador, bueno, además de ganar, dejó grandes impresiones en cuanto al manejo táctico. Empezó jugando con 4 defensas, 3 volantes, 2 extremos, un delantero. Luego cambió a un 3-3-1-3 para terminar jugando con un 3-3-4 ante un rival que solo pensó en defenderse hasta antes de encontrar su gol. Así fue el partido de Venezuela. Lo que queda para Ecuador entonces es visitar a Chile en Santiago. Para los chilenos, en su ideario matemático y cuantitativo, todavía es posible pelear la clasificación, por lo que ese partido debería ser de todo menos un somnífero. Espero. Y por otro lado, la Vinotinto recibe a Perú. Ese día el Bocha Batista va a colocar a toda la nómina titular, toda la carne al asador desde el arranque. Venezuela nunca perdió en Maturín esta eliminatoria y nosotros somos los humildes peruanos que iremos a plantarnos atendiendo a que los partidos se deben jugar. Es más, yo creo que Perú no le va a ganar a Venezuela. Les soy completamente sincero, pero los partidos hay que jugarlos y espero equivocarme, claro está. Así que nada, chamos, recuerden que este es el único canal que ama y respeta a los venezolanos. Un abrazo gigante a todos ustedes que se quedaron hasta aquí y gracias totales. Suscripción, campana, comentario, ya sabes, todo eso. Así que nada, nos vemos en un próximo video. Bueno, en un próximo video en unas horas porque estas fechas son pura eliminatoria. Abrazo, chau.